Es un placer saludarla y es un honor que una mujer esté distinguida con esta posición. Se llama Sonia Robla y está con nosotros en directo desde la Corte. Doña Sonia, buenos días. Hola, muy buenos días en Colombia, buenas tardes desde aquí en La Haya, donde la Corte Penal Internacional tiene su sede. Gracias, doña Sonia. Lo que pide el presidente Zelensky, ¿qué tan posible es? Ese escenario, ¿qué tan realista es de concretar un juicio a Vladimir Putin? Bueno, vamos a ver, la Corte Penal Internacional emitió recientemente, creo recordar que fue el 17 de mayo, unas órdenes de arresto contra el presidente Putin y también contra María Melova, que es la comisionada del presidente de Rusia para los derechos del niño, y ambos están acusados del presunto crimen de guerra de deportación de niños de Ucrania a los territorios ocupados a la Federación Rusa. Una vez que se ha emitido una orden internacional como esta, evidentemente la la Corte, no sé si saben que no es un Estado, que no tiene policía, que no tiene ejército, con lo cual la ejecución de las órdenes de arresto corresponde a los Estados. La Corte tiene que esperar que los Estados cooperen y que en un momento lo arresten. Sin embargo, yo creo que estas órdenes de arresto y que puedan culminar, digamos, en la celebración de un juicio, no se pueden minimizar, aunque sabemos que no va a haber una detención inmediata, ¿no? Por lo menos no lo parece que sea ahora. Y eso es porque estas órdenes, aparte de un gran valor simbólico que yo creo que tienen, porque lanzan el mensaje a las víctimas de que no están olvidadas y de que hay organizaciones internacionales como esta que quieren y que están realmente interesadas en poner fin a la impunidad. Pero también estas órdenes de arresto tienen importancia en cuanto, como he dicho, los Estados deberían de ejecutarlas y se limitan enormemente la capacidad de movimiento a nivel internacional de los sospechosos o de los acusados. Y en tercer lugar, yo creo que hay que destacar o hay que pensar que si bien históricamente hay muchos ejemplos en los que en el momento en los que se emitió la orden de arresto, pues se pensaba que no se iba a ejecutar nunca. Pensemos, por ejemplo, en el caso del entonces presidente de Serbia, Slobodan Milosevic, cuando el Tribunal para la Antigua Yugoslavia en aquel momento emitió la orden internacional, era prácticamente impensable que Milosevic pudiera estar algún día sentado ante los jueces, y de hecho ocurrió porque las relaciones internacionales y las situaciones políticas pues son fluidas y las situaciones cambian. Buenos días desde Ucrania, desde el este del país. Aquí estamos en Donbass y somos testigos en Ucrania cada día de los crímenes que comete Rusia contra la población civil, como por ejemplo hoy justo el bombardeo de la infraestructura civil en esas zonas, y hoy ha matado a una persona y han herido a otras 3 personas civiles. Pero hacer responsable a Rusia y a Putin es muy difícil. Eso lo dicen aquí los investigadores de los crímenes de guerra, y esa orden fue emitida por la deportación. Y en cuanto a otros crímenes de guerra que se cometen rusos en Ucrania, si hay manera de justificarles y hacerles responsables y hacerles asumir la responsabilidad. Pues mire, yo en este momento lo único que le puedo decir es que la Fiscalía de la Corte ha indicado que las investigaciones siguen en curso. Entonces, la Fiscalía continuará investigando, continuará recabando pruebas, y cuando llegue el momento y considere que tiene prueba suficiente
para solicitar las órdenes de arresto por presuntos crímenes cometidos, pues solicitará la autorización, como se hizo recientemente, a los jueces, porque ese es el procedimiento de una organización internacional o de la Corte Penal Internacional. En este caso, los jueces lo que hacen es revisar la información y revisar las pruebas que la Fiscalía le presenta y determinan si existen pues esas denuncias verosímiles contra esas personas que pueden llevar a la emisión de unas órdenes de arresto que puedan ser por crímenes diferentes o contra otras personas. De momento, desde luego, las investigaciones de la Fiscalía continúan en curso, como ya ha dicho el fiscal en varias ocasiones. El señor Zelensky rechazó cualquier tipo de inmunidad híbrida para los criminales de guerra y subrayó que solo un tribunal de pleno derecho podrá garantizar una justicia plena y una paz duradera. Usted, doña Sonia, ¿nos podría explicar a qué se refiere el presidente cuando habla de inmunidad híbrida? Pues le digo la verdad, tendrá usted que preguntarse al presidente Zelensky porque no tengo ni idea de qué puede decir, qué puede significar una inmunidad híbrida. Lo siento, pero se lo tienen que preguntar a él, no lo sé. No sé qué significa esa terminología, no es parte de, digamos, de la terminología que utilizamos en la Corte. No sé realmente qué significa. Señora Roble, Rusia ha amenazado con atacar a la Corte Penal Internacional, ha abierto una investigación contra el fiscal y los jueces del alto tribunal. Quiero preguntarle si se ha incrementado la seguridad y si temen ustedes por represalias por parte de Rusia. Miren, la Corte Penal Internacional trabaja siempre en zonas de conflicto. Yo entiendo que en este momento, por la coyuntura, digamos, en la que nos encontramos, esta es una situación que atrae mucho el interés, ¿no? Pero tienen que darse cuenta de que la Corte ha trabajado en momentos de conflictos y en situaciones de conflictos muy graves y muy serios en muchos países. De hecho, en estos momentos tenemos abiertas investigaciones en nada menos que 17 países, que son muchos, en los 4 continentes. Tenemos 4 juicios que están celebrándose en este momento. Quiero decirle que lidiar con situaciones de seguridad complejas, complicadas en el momento, mientras se van haciendo las investigaciones para nuestro propio personal, pero también para los jueces mientras se desarrollan los procedimientos, pues es una cosa que forma, desgraciadamente diría yo, pues parte de la naturaleza del trabajo que hace la Corte. Señora Roula, pregunto desde China, un país que ahora está mediando para la paz entre Rusia y Ucrania. ¿Sería posible negociar una retirada de estos cargos contra Putin si todas las partes en conflicto alcanzaran finalmente un acuerdo? Mire, yo preferiría no entrar en situaciones hipotéticas porque sería un poco hacer conjeturas. Pero déjeme que le diga una cosa. En 21 años de existencia que tiene la Corte, nunca jamás se nos ha planteado una situación parecida. Son muchas las órdenes de arresto que hemos emitido. Y también le digo que yo creo que en principio, como una cuestión de principio, las órdenes de arresto emitidas por un tribunal internacional no deberían ser y no deben ser objeto de cambio o de negociación a nivel político, porque nosotros, la Corte Penal Internacional, es una corte independiente e imparcial, no es un órgano político. Dicho esto, la Corte trabaja sobre el principio de complementariedad. Y eso quiere decir que la Corte actúa cuando los Estados en sí mismo, a quien les corresponde la primera obligación de tratar estos tremendos crímenes de los que estamos hablando, crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio, crímenes de guerra, que son los crímenes que caen bajo el mandato de la Corte, la responsabilidad primera corresponde a los Estados. Y la Corte solo actúa cuando los Estados no lo hacen, que son los que deberían de hacer. Esto es el principio de complementariedad. Podríamos y nos hemos encontrado en situaciones en las que un Estado decide que puede, en un momento determinado,
hacer frente a sus obligaciones. Y llegado ese momento, pues los jueces tendrían que decidir, analizar si realmente el Estado está haciendo frente a sus obligaciones y poniendo los mecanismos que son necesarios para que se haga justicia, para poner fin a la impunidad, que es el objetivo fundamental. Si otros lo hacen, la Corte Penal Internacional no lo tiene que hacer. La Corte actúa en tanto en cuando nadie más lo hace. Entonces, yo creo que, bueno, estamos en una situación completamente hipotética, pero, como le digo, en principio una orden de arresto no debería ser y no tiene que ser objeto de cambio ni de negociación en la esfera política. Sí, le hago la pregunta desde Moscú, Rusia, pues precisamente Rusia sale del referendo de Roma en 2016, para lo cual, para los efectos, no debería actuar, digamos, el tribunal, la Corte Internacional de la Haya. Pero la pregunta va relacionada con las denuncias de Rusia constantemente después de 2014, relacionado con actos que se daban en la zona del Donbass por parte del ejército ucraniano, influenciado también, por supuesto, con el apoyo del gobierno de Kiev. Estas denuncias se llegaron en algún momento a los oídos de la Corte Penal Internacional sobre los actos del ejército ucraniano sobre los ciudadanos del Donbass, a petición, por supuesto, de Rusia. Pues mire, no lo sé. Y le digo que no lo sé porque las comunicaciones, que eso serían comunicaciones, son confidenciales. O sea que realmente no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que no ha habido la apertura de ningún análisis preliminar o de investigación por parte de la Fiscalía. Hay una cosa que a lo mejor es interesante que explique en este contexto. Como decía, la Corte es una Corte independiente e imparcial y funciona de forma diferente a las jurisdicciones nacionales. O sea, aquí no se llega y se acusa a una persona. Aquí la Fiscalía lo que hace es investigar y analizar los presuntos crímenes cometidos en el marco de eventualmente un conflicto, que es lo que estamos hablando aquí. Y luego investiga de forma independiente e imparcial a todas las partes que están participando en el conflicto. Y sobre la base de esas investigaciones se determina, o el fiscal determina, cuáles son los presuntos crímenes cometidos y quién podrían ser los presuntos responsables de esos crímenes. Y es entonces cuando acude a los jueces y pide la emisión de las órdenes de arresto internacionales. Quiero decir que aquí nadie ha venido a presentar una denuncia específica contra una persona específica, contra un presidente específico. Estas órdenes de arresto se emiten sobre la base del análisis de las investigaciones hechas por la Fiscalía. Señora Robla, con tantos crímenes de guerra y lesa humanidad en territorio ucraniano, pues en partes donde las tropas rusas han borrado casi todo, porque la Fiscalía se fue por la deportación ilegal y el traslado de niños para condenar a Vladimir Putin. Bueno, como explicaba, las investigaciones continúan abiertas. La Fiscalía ha encontrado pruebas suficientes de este presunto delito cometido por la deportación de los niños de Ucrania a los territorios ocupados de la Federación Rusa. No quiere decir que esta sea ni la única orden de arresto ni los únicos crímenes. Es la orden de arresto que se ha emitido en este momento porque así lo solicitó la Fiscalía sobre la base de las pruebas que tenía. Doña Sonia, ¿la Corte tiene la discrecionalidad, la libertad de investigar crímenes, genocidios en cualquier país del mundo o tiene una limitación para hacerlo? No, mire, las limitaciones de la Corte son importantes, diría yo, ¿no? Desgraciadamente, porque hay limitación por una parte temporal. La Corte solo entiende estos crímenes, como usted ha dicho, crímenes de guerra, son crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad y el crimen de genocidio, además del crimen de agresión, que se han cometido a partir del año del 1 de julio del 2002, que fue cuando la Corte Penal empezó a funcionar.
Todos los crímenes que fueran cometidos anteriormente en estas categorías no se podrían. Pero además, nosotros estamos limitados, y eso es posiblemente la limitación más importante, porque solo podemos actuar en principio en aquellos estados que han ratificado el Estatuto de Roma, que es el tratado fundacional de la Corte. Hay algunas excepciones a este principio, por ejemplo, cuando la situación, digamos el conflicto, ha sido enviado a la Corte por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando es el Consejo de Naciones Unidas el que nos pide, nos solicita a la Fiscalía que abra investigaciones o que mire un conflicto determinado, en ese caso no aplica el hecho de que el Estado haya suscrito o no el Estatuto de Roma. Y también la Corte puede entender de aquellos crímenes cometidos por ciudadanos de los estados parte o bien en el territorio de un estado parte. Quiero señalar que Ucrania no es un estado parte de la Corte, no ha suscrito el Estatuto de Roma, al igual que no lo ha hecho Rusia. Y ustedes dirán, pues ¿por qué está la Corte actuando en Ucrania? Pues miren, hay una provisión en el Estatuto de Roma, que es el artículo 12, que establece la posibilidad de que un estado que no sea estado parte se acoja a la jurisdicción de la Corte de forma voluntaria. Y esto es algo que hizo Ucrania, pero no recientemente, hace ya unos años. No recuerdo exactamente en este momento el año en el que se hizo esa declaración expresa de Ucrania para reconocer la jurisdicción de la Corte, pero hace ya varios años, no está relacionado específicamente con el conflicto en este momento. Entonces, es esta la razón por la que la Corte puede y tiene jurisdicción para estudiar los presuntos crímenes cometidos allí. Y no puede en países que no han suscrito el Acuerdo de Roma. ¿Esa es la razón para, por ejemplo, no haberse metido con Irak? Sí, podría ser. Hay otros parámetros que se tienen en cuenta, pero en este caso, desde luego, en aquellos países en los que no han suscrito el Estatuto de Roma, las actuaciones de la Corte están limitadas. Cierto es, como le digo, que si el Consejo de Seguridad nos remitiera en un momento determinado, nos solicitara que se abrieran investigaciones, pues entonces ahí podría haber una excepción. Permítame que le dé un ejemplo, esto pasó en el caso de Sudán. El caso de Sudán, Darfur, que hay en estos momentos un juicio en marcha y varias órdenes de arresto emitidas contra el expresidente de Sudán, al-Bashir. Este caso fue remitido, o esta situación fue remitida a la Corte por el Consejo General de Naciones Unidas, porque Sudán no es un Estado parte. Pero entonces automáticamente se genera la capacidad de la Corte de estudiar la situación. Doña Sonia, qué interesante hablar con usted, aprender de cuál es la situación en este momento de Ucrania, de Rusia, y cuáles son las jurisdicciones en las que puede intervenir la Corte Penal Internacional. Tendremos otra llamada para hablar de nuestros países en otra ocasión. ¿Le parece interesante hablar de qué está pasando con Venezuela, con Colombia? Pero será en otra oportunidad, doña Sonia. Estoy a su disposición cuando quieran. Un saludo, muy buenos días. Muy amable. Directora de Información Pública de la Corte Penal Internacional. Si miran el momento de entrada del presidente Zelensky a la Corte ayer, solo había una mujer a su lado. Era ella. Ya regresamos en la W.